El sufragio general directo se efectuó en 1911 y ganó como presidente Francisco Indalecio Madero. La Constitución de 1917, en su artículo 41, el cual ha tenido varias modificaciones y adiciones, instruye que la Junta Empadronadora, los colegios electorales y las juntas electorales estatales sean los organismos responsables de realizar los procesos electorales y calificar los resultados. Los artículos constitucionales de los que se derivó la normatividad electoral son los siguientes y han tenido varias adiciones: el 35, el 39, el 40, 41, 99, 116 y 122. En el artículo 35 otorga el derecho ciudadano a votar y ser votado. El nombre de las posteriores instituciones electorales, así como sus competencias y normatividad, han tenido modificaciones y se han agregado otras instituciones relacionadas con los procesos electorales, como el Tribunal y la Fiscalía Electorales. La primera está en la estructura del Poder Judicial y la segunda en el organigrama de la Fiscalía General de la República. En 1946, por iniciativa del presidente Manuel Ávila Camacho, el Congreso de la Unión elabora la Ley Federal Electoral que otorga derechos y obligaciones a los partidos políticos, con ello personalidad jurídica, y se crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral. En 1951, el Congreso de la Unión aprueba que la Comisión Federal Electoral pueda arbitrar el registro de nuevos partidos y emitir constancias de mayoría. El voto de las mujeres en 1953. En el año de 1953, por iniciativa del presidente Adolfo Ruiz Cortines, el Congreso de la Unión otorga a las mujeres el derecho a votar y ser votadas. En las elecciones federales intermedias de 1955 participan con gran entusiasmo como candidatas y con su voto. Lo mismo realizan en los estados y municipios. Las reformas electorales de 1963 a 1964. En 1963, por iniciativa del presidente Adolfo López Mateos, el Congreso de la Unión emite un decreto determinando que cualquier partido con registro en una elección presidencial que obtenga 2.5% de la votación total es acreedor a 5 diputados federales y por cada medio punto de incremento será acreedor a un diputado más. En las elecciones del 5 de julio de 1964, el Partido Acción Nacional logró obtener 20 diputados, el Partido Popular Socialista 9 y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, creado en 1957, 5 diputados. Representó el 15% del total de la Cámara. Al presidente Gustavo Díaz Ordaz le correspondió gobernar con los diputados de los partidos de oposición reconocidos por esta fórmula. En 1958, el candidato del PRI a la presidencia fue don Adolfo López Mateos. Las mujeres, con su participación de voto, duplicaron en proporción a los 50 años anteriores la participación de votantes. En 1973 se sustituye la Comisión Federal de Vigilancia Electoral con la creación de la Comisión Federal Electoral. El Congreso autoriza que todos los partidos registrados propongan representantes para que se integren como observadores en la Comisión Federal Electoral. La reforma electoral de 1977.
El 30 de diciembre de 1977 se promulgó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Otorga la participación directa de los partidos en los procesos electorales y se introdujo por primera vez el concepto de representación proporcional para la integración del poder legislativo. Serían electos por esta vía la cuarta parte de la Cámara de Diputados, 100 de ellos en vez de 41 anteriores, porque aumentó el número de diputados de 196 a 300. Se estableció la obligación para los partidos políticos de mantener un número necesario de afiliados, entre otras cosas. Se otorgaron derechos a los partidos políticos para postular candidatos y nombrar representantes ante las mesas directivas de casillas y ante la Comisión Federal Electoral. Así podían obtener financiamiento público, tiempos permanentes en radio y televisión, apoyos para capacitación y tareas editoriales. Las elecciones federales intermedias se realizaron conforme a la legislación de 1977, siendo una votación histórica. Se alcanzó una participación del 50% del total de los empadronados. El Partido Revolucionario Institucional PRI obtuvo 320 diputados, el Partido Acción Nacional obtuvo 48 diputados, el Partido Popular Socialista, aun cuando no alcanzó ningún escaño por votación directa, por el principio de representación proporcional obtuvo 12 diputados. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana de igual forma alcanzó 12 diputados y el Partido Comunista Mexicano 8 de los escaños. No tuvo ninguno por el principio de mayoría relativa. El 29 de diciembre de 1986 se publica el decreto para la creación del Código Federal Electoral. En 1987 se publica el decreto que otorga autonomía e independencia a los organismos electorales. Se decreta el procedimiento para la representación proporcional de senadores y diputados de cada partido. El 12 de febrero de 1987 se constituye el Colegio Federal Electoral. Motivado y fundamentado por este decreto, se instituye el Tribunal de lo Contencioso Electoral en ese año. En 1988 se publica el decreto que autoriza la posibilidad para que extranjeros puedan asistir como observadores en los procesos electorales. En 1990 se constituye el Instituto Federal Electoral IFE y se publica el decreto para la creación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. El 20 de mayo de 1990 es establecido el Tribunal Federal Electoral que sustituye al Tribunal de lo Contencioso Electoral.